Melissa Tejeda y estoy con mi equipo de trabajo. La verdad es que estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de la diferencia de infarto y crisis de ansiedad. Definitivamente es una de las condiciones que comúnmente enfrentamos en el día a día. Y mucha gente que vive con diabetes está muy preocupada, está muy angustiada porque no alcanza a diferenciar una u otra. Y esta es una situación que tenemos que atender, que tenemos que conocer para que no nos agarren mal parados y ante una situación de este tipo, particularmente un infarto, podamos atenderlo oportunamente y diferenciarlo con una crisis de ansiedad. Creo que es un tema que realmente nos puede interesar a muchísimas de las personas que están en esa transmisión y que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Digo, hay gente, tenemos aquí en el equipo personas que hemos tenido el desfortunio de tener un familiar con infarto y creo que sabemos perfectamente el estrés, la angustia que se siente y pacientes propiamente que han pasado por esta situación y que a veces inocentemente desconocen que están ante un infarto, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes han llegado aquí con estudios de electrocardiograma que reportan que tuvieron un infarto y los pacientes no se dieron cuenta, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Entonces vamos a empezar hablando, amigos, y déjenme platicar. Yo voy a empezar contándoles una historia de mi esposo, Christopher Salazar. Todos conocen a mi esposo, Christopher Salazar, y si no, vayan a su canal de YouTube que se llama Christopher Salazar. Y déjenme platicarles que la verdad, oigan, pero yo no los presenté. Nadie me dijo nada. No. Ya nos conocen. Ya nos conocen, ¿verdad? Nos han visto en otros podcasts y si no, bueno, pues nos tienen que ver. Voy a empezar presentando por mi lado derecho primero a la podóloga Ruth. Experta en pies de pacientes que viven con diabetes. Así es que, bienvenida a este podcast, doctora, podóloga. Entonces vamos a platicar de temas bien interesantes, ¿no? Yo creo que este tema está padre, ¿no? Entonces, sí, está muy bueno. Sí. Y también vamos a dar un aplauso, la bienvenida a mi querida asistente, Sally. ¡Bravo! De verdad, ella es quien me hace el favor de atender todas las llamadas, todas las necesidades de mis pacientes. Realmente, pobrecita, la tenemos ahora sí que, pues en friega, ¿verdad, Sally? Sí. La verdad es que siempre todos, ¿verdad? Todos estamos aquí molestándote todo el tiempo, pero bueno, la verdad es que Sally nos apoya mucho en esta área y pues estamos contentos de que esté formando también parte de este podcast. También aquí tenemos a la podóloga Sara. ¡Bravo! Ella también es podóloga experta en pies diabéticos. Evidentemente forma parte de este equipo donde nuestro trabajo es ayudar a preservar la salud de los pacientes que viven con diabetes, ¿no? Tenemos muchos elementos más que nos hacen falta y que evidentemente pues no forman parte de este podcast, pero seguramente se van a integrar en los próximos podcasts, ¿verdad? Los doctores, ¿no? Que tenemos doctores expertos en neuropatía, doctores, ¿qué más tenemos? Tenemos nutriólogas, El ortopedista. Ajá, claro, la psicóloga, por control supuesto. de diabetes. Control de diabetes, médicos expertos en puras, sí. control de diabetes, en puras insulinas y puras pastillas que se dedican también a controlar los problemas de presión arterial y bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero vamos a empezar ahora sí platicando de esto, de la diferencia que existe entre un infarto y una crisis de ansiedad. Y surgió esta necesidad porque déjenme platicarles que mi esposo Christopher Salazar, como les comentaba, ustedes muchos lo conocen, saben que es gordito y que si algo tiene es que es muy ansioso, es muy preocupón, ¿no? Se ve desfachatado y así como que muy cotorro, pero él vivía estas crisis de ansiedad, ¿no? Y las confundía con infartos, ¿no? Y algo bien interesante es que salía corriendo a pedir ayuda, a pedir auxilio para que un médico lo atendiera y cuando llegaba el doctor le decía al doctor, tranquilo, no tienes nada, ¿no? Entonces, pero pues aquí es lo delicado, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos porque podemos estar pensando que estamos ante una crisis de ansiedad y sea un auténtico infarto, ¿no? Y inocentemente no podemos diferenciar porque se asemejan bastante, pero hay elementos que te hacen saber con precisión qué es un infarto y qué es una crisis de ansiedad. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. Y fíjense, mi esposo me acuerdo mucho de una historia, me platica él que iba camino a Toluca, ¿no? Ustedes, los que están viendo en otras partes del mundo, porque nos ven en España, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, no demás nos ven en Perú, Argentina, ¿dónde más nos ven? En Estados Unidos. En Estados Unidos, muchísima gente en Canadá, por supuesto, muchísimo en Chicago, claro que sí. Entonces, él viajaba de la Ciudad de México, no es cierto, de Toluca, que es un lugar que está a 50 kilómetros de donde estamos nosotros ubicados, a la Ciudad de México y de repente empezó a sentir un dolor en el pecho, ¿no? Le empezó a faltar el aire así, se sentía muy agobiado, muy estresado y se paró en el primer hospital que encontró y exigió que le hiciera un electrocardiograma porque él aseguraba que se estaba infartando, ¿no? Y entonces
angustiante porque pues obviamente llega una persona que mide 1,90, que pesa pues X número de kilos, no poquitos, bastantitos, ¿no? Con falta de aire, ¿no? Pero a una edad joven. Estamos hablando de una persona que tiene 35 años en aquel entonces, 33, no lo sé, bastante joven, 30 tal vez. Y entonces, obviamente, pues el doctor lo ve y dice, pero tienes 30 años, ¿cómo llegaste solo, no? ¿Qué sientes? Falta de aire, ¿no? Estoy sudando mucho, me duele el pecho. ¿Y cómo te duele? Pues mucho. ¿Qué tan intenso? Pues bastante, ¿no? Ok, pues suena como, pareciera que puede ser un infarto, ¿no? Pero a la hora de entrevistarlo, pues se da cuenta el doctor que pues tal vez no fuera así, porque si hubiera sido un infarto, probablemente mi esposo no hubiera llegado a recibir la atención médica, puesto que una persona que se está infartando comúnmente, no en todos los casos, pero comúnmente lo lleva una persona. Porque el dolor es tan intenso, la falta de aire es tan grave, la sensación de que se va a morir lo exige. Pide que alguien lo lleve al hospital porque él sabe que no va a alcanzar a llegar en trayecto. O sea, vean la diferencia así de una historia real, una historia auténtica, de cómo se vive un infarto y cómo es una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces mi esposo pues ya lo atiende el doctor y se empieza a reír, le dice tranquilo, tranquilo, no te estás infartando. Le hizo un electrocardiograma porque dentro del protocolo es hacerle un electrocardiograma al paciente y descubre que no tiene cambios eléctricos en el estudio, que el corazón se ve bien, se ve sano. Y le dice tranquilo, tranquilo, no tienes un infarto, estás ante una crisis de ansiedad, ¿no? Y para nosotros, para cualquiera que escuche esta historia, o sea, si a ti te pasa, a Sally, a mí o a la podóloga Sara, yo creo que salimos súper asustados, ¿no? Y decimos, estoy seguro que me estoy infartando, ¿no? Y tal vez no es así, ¿no? Pero el día que realmente acontece, ese día se identifica a la primera. No hay duda de que es un infarto, ¿ok? Porque todavía la persona que está ante una crisis de ansiedad lo duda. Dice, creo que me va a dar un infarto. Creo que me va a dar un infarto. No, espérate, no crees que te va a dar un infarto. ¿Te está dando un infarto o no te está dando? O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, esto creo que es muy interesante porque en base a eso van a decir ustedes, no, pues sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, no sé. ¿O qué opinan ustedes? Parezco loquita yo platicando aquí en la historia de mi esposo. No, es que definitivamente sí existe una diferencia, o sea, de verdad, una crisis de ansiedad no se compara con lo que realmente puede ser un infarto, ¿no? Yo pienso que sí es una diferencia así enorme, afortunadamente gracias a Dios no es mi caso, pero yo pienso que sí se puede diferenciar en un momento dado, ya que la magnitud del dolor es mucho, muy diferente. Así es. Sí, una diferencia abismal. O sea, el dolor de una crisis de ansiedad en el pecho que manifiestan los pacientes con un dolor en el pecho ante un infarto cambia radicalmente. La cuestión la cuestión es que como la gente no sabe o no, ahorita que precisamente usted nos acaba de explicar, pues hay gente que no sabe y como siente un dolor intenso, piensa que puede ser. Por ejemplo, en el caso de él, yo creo que yo hubiera pensado lo mismo, pero ya un poquito que ya va uno sabiendo un poquito más, dice, caray, creo que sí es algo delicado, pero no algo tan trascendental, tan fuerte como lo que pudiera ser el infarto. Como fuera el infarto, pero la gente ante la crisis de ansiedad lo magnifica y lo percibe, exacto, ¿no? O sea, sí, yo creo que ya estando en ese papel, ya cuando te da a ti, ya vas a decir, sí. O sea, yo creo como que uno solito también se clava y te sientes más mal a lo mejor de lo que realmente, o crees que estás más mal de lo que realmente estás. Así es. Ya hasta que acude uno a un médico y ya le orienta y no, relájate, no es tan catastrófico como tú piensas. Exacto, a mí me pasó en el COVID, o sea, me dio una crisis de ansiedad, o sea, en la plena pandemia, de verdad, y se los digo con todo, no sé si a ustedes les ha pasado una crisis de ansiedad, no se ha pasado a todos. Sí, pues ahorita vamos a platicar, o sea, yo voy a platicar la mía porque sale a reír a carcajadas. La doctora Meli, así, vamos a poner el escenario, ¿no? La doctora Meli estaba muy a gusto en su casa, lavando sus trastes en cuarentena, ¿no? Después de grabar su podcast, después de grabar su Facebook Live y su YouTube. Y se me ocurre subir al 8º piso, yo vivo en el piso 3, y a subir por mi ropa que estaba colgada, porque un día no se había lavado,
Y entonces yo ya estaba pues, viendo la televisión, yo ya estaba con el ámbito así de a todo el máximo de la pandemia, ¿no? Los noticieros a todo lo que da, el YouTube y el Facebook y el TikTok así abordándome con toda saturada de información. Saturada de información, pero es horripilante, ¿no? De esa que te ponen en nervios, que te dicen, Dios, me voy a morir, ¿no? Entonces ando súper triste al octavo piso. Y regreso, o sea, de verdad, ya se imaginan así todo el escenario, ¿no? Cargando las sudaderas, los pants, todos los tenis, ¿no? Las playeras, todos los calcetines, ¿no? Y llego y me siento en la mesa del comedor y empiezo a hacer... Me duele el pecho. O sea, creo que me voy a infartar. Y si no me estoy infartando, seguro es un COVID. O sea, ¿no? O sea, imagínate. Yo pienso que es como un choque emocional, ¿no? O sea, es mucho el estrés, es mucha la ansiedad, es mucho el nervio, entonces como que se te junta todo y ¡pum! Hace explosión. Explota. Imagínense a qué grado llegué que me tomé una aspirina en ese momento, porque parte del tratamiento es para una aspirina. Me tomé una aspirina y en ese momento marqué a la farmacia San Pablo. No me está pagando la farmacia San Pablo, estamos haciendo un comercial aquí. La crisis emocional fue auténtica. La crisis emocional fue auténtica. Marqué y pedí a unos productos que son para abrir los bronquios, que son para los pacientes asmáticos, y los pedí, o sea, oigan, eso no lo necesitaba yo, o sea, y los pedí jarabes y todo, o sea, yo sabía que era un infarto o un COVID, ¿no? Oigan, ¿era una crisis de ansiedad? No, afortunadamente Christopher me dijo, tranquila, estás ante una crisis de ansiedad, ¿no? Y yo, no lo entiendes, estoy seguro que me estoy infartando. Me dijo, a ver, Luisa, si estuvieras infartado, no me lo estarías diciendo. Eres tan joven que tu corazón se detiene. Y yo, wow. Y fíjense, ella no es doctor, ¿no? O sea, pero bueno. Pero ya sabía lo que era. Pero ya sabía lo que era una crisis de ansiedad. Exacto. Ya me había dado. Ya me había experimentado, entonces ya sabía lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y bien interesante, pero esa fue mi experiencia de una crisis de ansiedad. He tenido muchas, pero bueno, esa es una que fue reciente y que aún como médico me alcanzó a confundir, ¿no? Pero sí, lo que iba a decir. Si a usted como médico le pasa, imagínese cuánto más todos los demás. Así es, ¿no? O sea, bien interesante. O sea, dices, no. Y digo, no sé, ustedes han tenido una experiencia parecida a una crisis de ansiedad, pero es horrible. Sí, yo sí. ¿Sí? Celi, cuéntanos tu crisis de ansiedad. A mí me dio después de mi segunda hija. Ajá. No, fue horrible. Pero sí, es como dices, se siente uno que ya uno ya se está viendo con alas, ya se está dejando la herencia, pero a mí me pasó tan chistoso que empecé, como dicen, yo padezco del corazón, tengo un soplo fisiológico que se volvió funcional, entonces yo ya lo sé que toda la vida siempre me han dicho cuidado con el corazón, pero nunca he tomado medicamentos como cardíacas, siempre he estado controlada, entonces esa ocasión dije no. Yo sé que padezco del corazón, esto sí ya no, esto es horrible, pero lo más vaciado es que uno va sintiendo y dándose cuenta que no lo es. Yo por ejemplo empecé a irme para atrás y sentí como me iba en cámara lenta, me mareaba, me caía y yo decía no, o sea, sí fue un infarto. O sea, te estabas sentada y tú sentías que ibas, o sea, tu cuerpo daba la sensación que se iba. Entonces yo dije, espérense, yo no puedo ser un infarto, porque si fuera un infarto esto es rápido. Y todo se ve en cámara lenta. No, bueno. Es un dolor de cabeza, es una ansiedad, es la sudoración, las manos, la angustia de decir, ya me voy a morir. Y máximo yo sabiendo que padezco del corazón. Entonces de repente fue así de, oigan, espérense, todavía me levanté y dije, no, sí, todavía estoy bien. No, todavía estoy en los años. Todavía no me he levantado del piso. Pero sí, y la ansiedad, o sea, es impresionante porque es una angustia, empieza uno a las palpitaciones. Y sí, la diferencia es mínima, que uno lo siente y lo maximiza, pero realmente no lo es. No lo es, de verdad, o sea, y es aterrador porque uno lo percibe como una realidad, ¿no? Pero cuando tienes la capacidad de reflexionar te das cuenta que no es un infarto, ¿no? Pero tu corazón está angustiado, tu mente, tu cerebro, todo está trabajando una cosa impresionante, ¿no? Digo, no sé. Yo creo que se manejan muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de la crisis, o sea, emocionalmente más que nada, o sea, aspectos que te llevan a sucumbir en esa necesidad de decir, oh, algo me está pasando, ¿no? Necesitar, o sea, sí es fuerte, como quiera que sea es fuerte porque... ¿Usted tenía una crisis de ansiedad? Sí. Hace muchos años en una situación de trabajo yo me dedicaba a la educación, entonces
fue mucha la carga de trabajo, tenía yo un evento y el querer hacerlo todo, el querer dar el máximo, el exigirse tanto a uno mismo, te lleva a un estado de estrés emocional que es mucha carga. Entonces llega un momento en que de verdad me dolió tanto el pecho que yo decía, ya me estoy, no sé, como impactando en un choque. Y pues no, afortunadamente igual, tomé una aspirina. O sea, que yo también usted quiere un infarto. Definitivamente, pero en este aspecto la verdad es que yo sí me quedé callada, ya posteriormente fui al hospital con una de mis hijas, pero en el momento te quedas callada y dices tú relax, va a pasar y yo creo que fue más que nada eso, lo que me controló de esa ansiedad, de pensar que fuera un infarto, fue más mi miedo que mi necesidad emocional. Entonces agarré y me tranquilicé para poder empezar a respirar lo más relajadamente posible. Claro. Porque si ya no sabes, entonces dices tú, ¿qué pasa? Entonces así como que cálmate, porque de lo contrario, pues si no lo es, vas para allá. No, es horrible, o sea, una experiencia así es terrorífica porque sí te puede llegar a confundir. Sí te puede llegar a confundir y peor aún, si no lo es, sí te puede llegar a pasar porque lo estás provocando con toda la situación, ¿no? Yo pienso. Sí, claro. Y el antecedente familiar, que obviamente pues tendría mucho que ver, ¿no? Los factores, ¿no? Los factores de riesgo y todo esto que ahorita vamos a platicar de ellos porque es muy interesante que la gente sepa qué condiciones pueden favorecer un infarto para que empiecen a descartar y también entren en esta calma a la que entró Sally, a la que entró la podóloga Sara, a la que entré yo. Yo no sé, la podóloga Ruth alguna vez tuvo una crisis de ansiedad. Sí, también una vez, pero yo porque se habían perdido mis hijos. Ajá. ¿Cómo? Salieron a la tienda y estaban chiquitos, tendrían como 3 y 7 añitos. Sí, 3 y 7 más o menos. Ajá. La tienda estaba enfrente de mi casa. Sí. Atravesaban nada más y enfrente estaban. Sí. Y se tardaron y no llegaban. Y pues empezamos a buscar a su papá, yo, y ay, se siente horrible. Sí. Así como dice, el miedo, el dolor en el pecho, no, es muy feo. Ajá. Ya total, que como no encontraron, no sé qué dulce buscaron, se fueron a otra tienda. Ajá. Pero ya que los encontró su papá, sí, ya los trajo a casa, ya ajá, se siente un alivio, pero en el momento se siente horrible, así como dicen ustedes, el dolor, la angustia. Usted creyó que le iba a dar un infarto, o sea, el sí, miedo le hizo pensar que sí. tal vez me voy a infartar del susto y la preocupación que me está generando. Ajá, sí, pues era una angustia, imagínense, mis hijos, y luego los dos. Ajá, sí. Era una angustia muy grande, sí. Ajá. Cuando uno nunca sabe, ¿no? Y le aterroriza eso. Ajá, exactamente. Wow, o sea que no, entonces no soy la única, ni mi esposo, fíjense, pobrecito, ya lo puse aquí, ¿no? Ahora sí va a decir, ¿y por qué andas contando mis historias? Todos tenemos crisis. Todos tenemos crisis. Ya vimos, y estoy segura que nuestros amigos de podcast, todos tenemos historias y un sinfín, amigos. Les contáramos, pero eran sorprendidísimos. Pero fíjense nada más, yo también recuerdo las historias de nuestros pacientes que hemos tenido que se han infartado, ¿no? O sea, aquellos que dicen que falleció su esposo tras un infarto, ¿no? Las condiciones, cuando te dicen es que mi hijo se infartó, también hemos tenido pacientes así, o que te dicen mi papá se infartó, ¿no? ¿Cómo es el proceso, no? Y el infarto tiene características muy específicas que sí se diferencian de una crisis de ansiedad, ¿no? Y para esto me gustaría platicarles exactamente qué vendría siendo una crisis de ansiedad, ¿no? A mí me gustaría platicarles, de verdad, con toda honestidad, qué tan importante y cómo se manifiesta una crisis de ansiedad. Digo, no sé. Sí. ¿No? Sí, pues la crisis de ansiedad es, bueno, también la conocen como un ataque de pánico. O una crisis de angustia, que fue como todas que ahorita platicamos, todas estábamos angustiadas en los momentos en que nos ocurrió la crisis. Fíjense cómo fue la palabra, fíjense estos conceptos, o sea, y todo esto tiene respaldo científico, amigos, todo esto tiene respaldo científico. Efectivamente, la crisis es una crisis, ¿no? Desde ahí empezamos, crisis, ¿no? Sí, luego ocupamos la palabra y nos sentimos ansiosos. ¿Qué otra palabra ocupamos que describió esto? Angustia. Sí, perdón, ya interrumpí. Sí. Sí, bueno, y esto pues puede generar la liberación de hormonas que nos crean, por eso es que sentimos miedo, sentimos
ese pavor de qué va a pasar, me va a dar, ya hasta aquí llegué. Ajá, ya colgué los tenis, ¿no? Sí, Ya, sí. ahora sí ya los colgué. O sea, igual, que sí, ya le habían salido alas, pero igual era cuernos, pero ella decía que alas. Ah, sí, 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 luego. Es Bueno. muy interesante, ¿no? De las hormonas. O sea, nos genera un miedo, un pánico, un terror que nos hace sentir que ya es lo último. Sí, 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 ahora sí que nos hace que vuele nuestra Ajá. imaginación más allá, Sí, más allá de lo que realmente estamos efectivamente. sintiendo, ¿no? Ajá. Bueno, y todo esto pues obviamente pues nos da miedo a morir, que lo Ajá. estábamos también comentando, y pues generalmente la gente pues pide o quiere ir, así como el caso de su esposo, Ajá. que me hagan un electro, quiero ver al cardiólogo, ya Ajá. me estoy infartando, ya siento uno, yo creo que está dando las últimas, Pero fíjense la predisposición que son. Siente que se está infartando. ajá, sí. O sea, no tiene la certeza. Ah, no, no, ¿No? O sea, la persona que está en una crisis de ansiedad no tiene la certeza, siente, Ujú. sospecha, cree. Cree, exacto, ajá, claro. Él intuye, ¿no? Sí, O sea, ajá, sí, ajá. sí. Sí, Ajá. es lo que decíamos, es tanto el miedo, tanto la angustia que uno siente, Ajá. que se siente por eso que está a punto de desfallecer, ¿no? Ajá. Creo que ya. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y entonces, pues todo esto también se asocia a que luego les sientan dolor del brazo izquierdo, que siempre dicen, ¿te duele el brazo izquierdo? Sí. Infarto. Sí, eso. Ajá, infarto, sí, ¿no? ajá. Oye, pero dormí mal. Es un infarto. Sí, ajá, sí, sí, sí. ¿No? O Sí, sea, puede ser, sí, y todo claro. así, no, es que ya recordando, sí, cierto, me paré en la madrugada y con Porque dolor me siento medio torcido. Ajá. Me dio aire. Sí, sí, Ajá, sí, ¿no? sí. Y esos son como datos bien interesantes que la gente tiene que conocer, ¿no? Para que no vaya a confundir un infarto con una crisis de ansiedad. Sí, porque no siempre es el dolor en el brazo No izquierdo. siempre es, efectivamente. Puedes tener dolor en el brazo y no significa que es un infarto, ¿no? Exacto. Entonces, bien No interesante. es automático, así como todos nos han hecho creer. Sí, ¿no? O sea, como todos nos han hecho creer. ¿Qué más podemos aportar de la crisis de ansiedad que los amigos deban de saber? Bueno, el aspecto físico, como pueden ser los triglicéridos y el colesterol, ¿no? Ajá, Que sí lleva a situaciones de riesgo en un momento dado. ajá. Normalmente las arterias del corazón se tapan No, definitivamente no. en una crisis de ansiedad, ¿no? No, en una crisis de ansiedad, sobre todo hablando de crisis de ansiedad, crisis de estrés, crisis, no sé, por angustia, no, definitivamente. No es una arteria tapada, ¿no? No es una arteria tapada. Y por ejemplo, ¿usted qué opina con respecto al dolor en el pecho? ¿El dolor en el pecho será muy intenso? Sí, definitivamente sí. El dolor ahí sí se puede llegar a confundir porque es tanta nuestra ansiedad, tanto nuestro estrés, tanta nuestra necesidad de manifestarse en nuestro organismo que sí. ¿Es intenso? Es muy intenso. Pero no será comparado con un infarto. El infarto es muchísimo, Sí, yo es creo que clarísimo. sí, es clarísimo. Porque el dolor de infarto es, yo se los describo a mis amigos, es como si se te cayera un ropero encima. O sea, a ver, yo les pregunto, ¿les ha pasado que les duele el pecho? Sí. Sí. Pero imagínense que les cayera el ropero lleno de ropa de su casa encima. ¿Cómo sentirían el dolor? Paralizante. tremendo. Paralizante, es un dolor que, opresivo, que tú dices, me voy a morir. O sea, pero tienes la certeza. Sí, de hecho a mi papá cuando le dio el infarto, él no podía ni hablar del dolor tan intenso que tenía en el pecho. Por eso digo, bueno, ya con la experiencia de él, Ajá. ya es más claro cómo lo entiendo ahora. Exactamente, ya lo podemos diferenciar, este es el mejor de los ejemplos, ¿no? Y fíjense qué interesante es, nos decía la podóloga Sara, el paciente corre a la sala de urgencias. No fue usted que nos hizo favor de aportar eso, ¿no? Usted, el paciente corre a la sala de urgencias. Sí, definitivamente, porque tienes la necesidad de decir ayúdame, ¿no? O sea, hagan algo, o sea, Sí. estudios, medicamento, lo que sea haga falta, pero no me quiero morir. Ajá. Ajá. Y normalmente no hay cambios eléctricos en el corazón. O sea, al hacer un electrocardiograma al paciente. No, bueno, no podemos En el electro no verlo. aparece, ¿no? En el electro no aparece, y físicamente no hay estado emocional que te diga que hay una alta o una baja. en tu- Exacto, en tu ¿no? estabilidad, sí. Normalmente la gente que se infarta, bueno, que tiene una crisis de ansiedad, ¿qué edad tienen? Por lo regular entre 18 a 45 años. Es gente joven. Bastante joven, Ujú. pero lamentablemente yo creo que son las circunstancias fulminantes, ¿no? Ajá. Para un infarto final, un infarto determinante, ¿no?
¿Y en una crisis de ansiedad se reportan muertes? No, definitivamente no. Afortunadamente, gracias a Dios, no. No, ¿verdad? Afortunadamente, gracias a Dios, no. Mira, las 4 que estamos aquí, que tuvimos una crisis de ansiedad, miren, aquí estamos las 4, ¿no? O sea, súper bien. Que sí lloras, que sí es emocionalmente muy fuerte, sí. Pero no te lleva a un fallecimiento, no. Así es. Y un ataque cardíaco como tal, ¿cómo se podría manifestar? Porque a mí, yo se los quiero platicar a mis amigos, pero luego yo, como médico, pues yo ocupo palabras bien engorrosas, bien complicadas. Luego me dicen, doctora, platícamelo en español, ¿no? Les digo, ¿qué? ¿No? Vamos a tener una conversación amena. O sea, ¿y cómo podría sentirse un infarto? O sea, ¿qué podría ser bueno para nuestros pacientes que supieran para que no confundan una crisis de ansiedad como a nosotros nos pasó? Okay. En primera es que está tapada la arteria, ahí sí no es lo mismo, inclusive bueno, en mi caso que yo lo viví el ataque de ansiedad, uno siente en el pecho y sí es el dolor, pero la misma angustia hace que uno se desespere y sienta que no puede respirar. Es muy diferente a tener la arteria tapada, que sí se siente totalmente diferente, bueno, la diferencia. Es un dolor. El corazón se va a sentir nada más como si no pudiera uno respirar, pero es muy pequeño al lado de lo que es una arteria tapada, que ahí sí, por más que quiera, no se va a poder. Aparte de eso, ahí sí no va a haber que le duele el brazo izquierdo porque se quedó dormido, o sea, sí literalmente sí le va a doler, que esa es otra situación. Y van a tener que ir con alguien. A un ataque de ansiedad, la diferencia es la persona por sí sola se levanta, reacciona. Ya cuando una persona tiene un infarto, no va a reaccionar por más de que quiera. Necesita tener a alguien de apoyo. Alguien que lo lleve, que lo traslade, porque alguien, sí, porque pues estamos hablando de eso, también pueden perder entonces conciencia. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Y las edades serían unas personas más de 60 años. Así es, eso es un diferenciador que acabas de mencionar, muy importante. La falta de oxigenación durante de verdad un infarto es inminente, o sea, el hecho de que no llegue oxígeno al cerebro no te va a dejar reaccionar. Acaba de decir una palabra clave y fue de manera natural la que acabo de ocupar, inminente. Si ustedes abren un libro de medicina y que describa cómo es un infarto, se dice sensación de muerte inminente, ¿no? Y fíjense, ahora sí que voy a platicar la historia de la podóloga Ruth, además así chiquita. Cuando por alguna razón, azares del destino, ustedes no me pregunten cómo, pero yo estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando entra el doctor, entra al hospital con su papá de la podóloga Ruth, está la doctora revisando. Para esto el papá de la podóloga Ruth es nada latoso, es un pacientito que no da lata, que no es exigente, que no es de las personas que necesita tener atención médica las 24 horas del día, porque el señor sí cree que puede resolver las cosas y las resuelve solo, ¿no? Pero ante esa situación fue algo muy claro, ¿no? Y le digo a la doctora, me paro frente a la doctora y le digo, porque el señor estaba sentado en la entrevista médica, obviamente yo no fui de acompañante, no fui de doctor, y el paciente está sentadito, su papá, y la doctora jovencita le dice, ¿y cómo se sintió? Y él, como ya había pasado el infarto, porque era un infarto en proceso, le dicen, la verdad sentí pues, un dolor considerable, doctora, pero realmente si ustedes hubieran escuchado hablar al señor, se hubieran dado cuenta que no era un dolor considerable, era un dolor que cuando él no es una persona complicada, bueno, o sea, lloraba del dolor, o sea, pero decía, es que me duele mucho el pecho, o sea, espérate, o sea, una cosa impresionante. Característica, el señor tiene más de 70 años, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿80 y qué? ¿85? 83. 83 años el señor, fíjense. Entonces, la doctora lo ve bien, o sea, en ese momento no tenía cambios, ¿no? Datos clínicos de un infarto, y lo ve bien, y le digo, pero el señor describió la sensación de muerte inminente. Entonces, el paciente describe, le digo a la doctora, el señor describió la sensación de muerte inminente, y se queda viendo, ¿usted sintió que se moría? Y él dijo, sí, sentí que me iba a morir. Esa es la clave. Creo que de nosotras pensamos, probablemente me voy a morir, ¿no? Tal vez, ¿no? Nos dio tiempo a pensar. Nos dio tiempo a pensar, él no, él tenía la certeza que era lo último que iba a hacer, ¿no?
Y esa es la clave, la sensación de muerte inminente. El paciente siente que va a morir, o sea, y tiene la certeza, o sea, no es como nosotros creo, o sea, entonces, creo que estaba yo, güey. creo que me estoy infartando, ¿no? El paciente sabía que estaba infartando, o sea, el señor tenía la certeza que se estaba infartando. En ese momento cuando le dije a la doctora, él no es un paciente latoso, es un paciente muy bien portado, la verdad no es exigente, por eso nos sorprendió que él tuviera este dolor en el pecho tan intenso, porque él lo describió muy intenso, un dolor que en su vida había sentido, ¿no? Nunca en la vida. Y dijo él claramente, ya me voy a morir. Inclusive hasta se despidió de sus familiares. O sea, nosotros en la crisis nunca nos despedimos ni de nuestro esposo, ni de nadie. O sea, eso que está diciendo, que era un infarto. O sea, y en ese momento la doctora interrumpió, terminó de hacer sus actividades y le mandó a hacer las enzimas cardíacas, ¿no? Que son los estudios que se necesitan para tener certeza, porque en el electro había salido bien, ¿no? Entonces fíjense qué tan interesante, ¿no? ¿Qué más llega a suceder, Sally, que normalmente el paciente llega a tener? Normalmente el paciente que se infarta tiene familiares, ¿no? Sí, ya para esto ya hay antecedentes, ya a lo mejor alguno de la familia ya tuvo infartos o padecimientos cardíacos. Entonces, por eso también es muy bueno y se les preguntan las historias clínicas, que no nos mientan, por favor, porque de verdad no nos metemos porque queramos saber su vida íntima, sino porque realmente saber cómo vienen, porque si ya tienen un problema cardíaco, y aquí lo dijimos, han llegado pacientes que en su vida habían sabido que habían tenido un infarto. Y les hacen los estudios y cómo aparecen. Sí. No, se aparecen nada. Sí, ¿no? Y aquí ya teníamos la tarjeta, el cardiólogo, ya pobre cardiólogo, lo tenemos atiborrado de pacientes porque les mandamos hacer sus protocolos de estudios, sus estudios básicos, su batería de estudios, y dentro de la batería de estudios una persona que vive con diabetes, ¿qué es? El cardiograma. Y te encuentras gente que dices, ay doctora, ¿tuve un infarto? ¿Sí? Ah, pues probablemente sí, ¿no? O sea, pero... Bueno, hablamos de esos casos en específicos, pero hay otros, ¿no? Claros, concisos, o sea, pero sí es cierto, o sea, llega a pasar esto, ¿no? Sí, entonces es bastante, otra situación también bastante importante es los triglicéridos y el colesterol, cómo vienen, que también es parte de lo que se les manda a pedir para saber, porque muchos nos dicen, no, estoy muy bien, y su colesterol, y sus triglicéridos. Ahí nos han llegado altísimos aquí. Sí. ¿No? O sea, impresionante. Y déjenme decirles, amigos, que efectivamente lo que Sally nos acaba de aportar es información muy valiosa porque es información que nos puede empezar a orientar de cómo diferenciar un infarto de una crisis de ansiedad. O sea, hay una arteria que está tapada, punto. ¿Por qué? Porque probablemente hay grasa que está obstruyendo una arteria del corazón. Recordemos que el corazón es un músculo que tiene mucha sangre, ¿no? Y esa sangre se distribuye por todo el cuerpo a través de las arterias, que son las tuberías que distribuyen la sangre. Y algo bien interesante, y sobre todo las personas que viven con diabetes, es que las personas que viven con diabetes comúnmente cursan con colesterol y triglicéridos altos. Y el problema de que tengamos colesterol y triglicéridos altos es que pueden viajar en la sangre, se tapan las arterias como si fueran, yo les digo a mis pacientes, el colesterol y los triglicéridos son como si fuera moho en la tubería de nuestra casa. Si hay moho en la tubería de la casa, ¿qué va a suceder? Se van a tapar los grifos del agua, es bien fácil. El problema es que si se tapa el grifo de nuestro jardín, ¿no? Se va a morir el jardín, ¿no? Si porque se tapa la arteria de nuestro corazón, se va a morir el corazón, ¿no? Y depende de la arteria que se tape, es el grado de afectación que tenemos en el corazón, ¿no? Entonces, por eso hay pacientes que no pueden identificar un infarto pequeño y hay pacientes que van a identificar un infarto que está poniendo en riesgo la vida, ¿no? Que ya es un infarto delicado, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Normalmente, obviamente, esto va a requerir una atención médica urgente, imperiosa, o sea, ya no es negociable, es una necesidad importantísima. Y algo bien interesante que me gustaría compartir, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos sentimos exentas todavía? Las mujeres. Las mujeres y, bueno, también por las actividades físicas, ¿no? Que se realizan. Pienso yo o considero yo que pues las actividades diarias de nuestra rutina de vida nos ayudan a ser un poquito más activos. Eso y algo bien interesante que quiero compartirles y que les va a dar gusto a todas ustedes es que la verdad el riesgo es prácticamente el mismo en mujeres y hombres, pero ¿qué creen? Que cuando estamos en una etapa reproductiva donde todavía tenemos la capacidad de menstruar, las mujeres estamos protegidas. Así es que ¡bravo! ¡Ya lo hicimos! ¿No? Mientras que
¿Por cuánto tiempo más? Eso sí es interesante. Normalmente existe una diferencia importante. El riesgo de infartarse empieza a partir de los 40 años de edad. Como mencionó Sally, es más frecuente en personas que tienen más de 60 años, ¿no? Pero desde los 40 tenemos el riesgo, en varones específicamente. La diferencia de por qué a veces las mujeres tenemos un riesgo menor de infartarnos en esta edad tan temprana es que nosotros liberamos estrógenos, mientras que tengamos un ciclo menstrual. Exactamente. Entonces, eso es muy interesante y creo que es algo que nos hace sentir muy satisfechas porque sabemos ahora con certeza que la probabilidad de que fuera un infarto nos sentís ansiedad serán prácticamente nulas, ¿no? Entonces, bien interesante. Y doctora Sara, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que la gente sepa? Me gustaría que supieran cuáles son las causas de un infarto. O sea, ¿qué favorece la presencia de un infarto? Primero que nada, ahorita, hoy en día, como lo estamos viendo en nuestra realidad, la obesidad, el sedentarismo, la falta de, pues ahora sí que actividades, ¿no? Más que nada. Es, la falta de ejercicio. La falta de ejercicio, la mala alimentación, el hecho de que hoy en día consumimos tanta azúcar, tanta grasa, pues yo pienso que definitivamente contribuye mucho a que se tapen nuestras arterias. Así es. También, por ejemplo, hay enfermedades como la dislipidemia, ¿no? Que también... Sí, los triglicéridos y el colesterol, donde, pues sí, definitivamente nos van a llevar nuevamente al riesgo del infarto. Así es. Los fumadores. Sí, definitivamente. Son tantas las toxinas que vienen en un tabaco, un tabaco ya compuesto, que sí contribuyen mucho a que también se tapen nuestras arterias. Claro, porque el cigarro viaja, las sustancias tóxicas viajan y se pueden adherir a las arterias específicamente del corazón. Y yo les digo a todos, las arterias del corazón son tan delgadas que siempre, no van a dejar mentir, ¿con qué las comparo siempre? Con un hilito de nuestro cabello. ¿Verdad que sí? O sea, imagínense qué tan delgadas son las arterias del corazón que pueden hacer como un hilo, como el cabello, así de delgadas son. ¿Con qué facilidad se pueden tapar? Es impresionante. Sí. Y si nosotros tenemos una dieta rica en grasas, donde tenemos colesteroles y triglicéridos altos, y somos fumadores y sedentarios, tenemos problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿no? Que también son factores de riesgo muy importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hacemos una lista y la probabilidad es muy alta. ¿no? Entonces, mi esposo cuando llegó, pues uno hubiera pensado, pues está gordito, pero uno empieza a descartar, dices, ¿tienes problemas de obesidad? Sí, ¿no? Sedentarismo, pues más o menos, ¿no? Grasas altas no tenía mi esposo, diabetes no tenía mi esposo, fumador no es y alcohólico tampoco. Entonces el doctor dice, la probabilidad de que fuera joven, la probabilidad de que se esté infartando este muchacho, pues no, ¿verdad? La probabilidad es más una crisis de ansiedad, porque pues ¿cómo llegaste al hospital? Solo. Y caminando. Y la verdad es que normalmente un infarto en una persona joven causa la muerte al momento, porque el corazón no ha tenido arterias nuevas, que es algo bien interesante, ¿no? Para cualquier cosa, protegerlos, ¿no? Oye, Lili, y algo que me gustaría platicarles a mis pacientes es los síntomas. Creo que esto es la clave para que puedan diferenciar qué síntomas va a manifestar una persona que se está infartando. Bueno, primero sería dolor en el pecho, así como hace rato mencionaba la doctora, un dolor muy, muy fuerte. O sea, así, como decía acá, opresión, así como si se te estuviera cayendo exactamente un mueble gigante en el pecho, así es de fuerte. Al grado que, como decíamos hace rato de mi papá, que no podía ni hablar del dolor tan fuerte que tenía, ¿no? Ajá. Y pues otro sería también la sudoración, hay gente que también empieza a sudar. Frío, ¿no? Exactamente. Frío, ajá. Esa es otra de las características que nos da también cuando nos estamos infartando, ajá, que nada que ver con la crisis de ansiedad, ¿no? Ajá. Normalmente la persona empieza a faltarle, ¿no? La falta de respiraciones, sí, de aire. Empezamos a tener dificultades para respirar, nos empezamos a poner pálidos, nos mareamos. Ajá. Eso también es otra de las características. La gente llega a sentir la sensación de náuseas. ¿No? Incluso hasta el desmayo también llega. Pueden desmayarse, por eso les digo que es raro que el paciente llegue solo al hospital. Exacto. O sea, normalmente el paciente puede perder el estado de conciencia porque no le está llegando oxígeno al cerebro. Y obviamente pues necesita de alguien que le esté apoyando para que lo pueda trasladar al hospital. O sea, algunos sí pueden llegar solitos, no vamos a decir que no, pero el porcentaje es mucho menor. Sí. ¿No? Mi abuelito, por ejemplo, le dio un infarto el 25 de diciembre, ¿no?
y él alcanzó a llamar por teléfono y que mi tío se trasladara, pero ahí tuvo que ver la edad. Como su corazón, cuando le dio el infarto, fue un 25 de diciembre y todo mi tío lo dudaba, como diciendo, ay, este abuelito, como le encanta llamar la atención. Que es la diferencia del papá de la otra mío, era que a mí le encantaba llamarnos para todo, ¿verdad? O sea, nos llamaba todo el tiempo para cualquier cosa. O sea, si se le caía la caja de cigarros, porque él fumaba para colmo de los colmos. Fíjense, es mejor los ejemplos, lo vamos a quitar para que vean, ¿no? Pero él fumaba, llamaba para decir, me robaron mi caja de cigarros, o sea, ¿no? Imagínense, por eso me llamaba. Quería que lo visitaran. Quería que lo visitaran y era la forma de llamar la atención, entonces no, tremendo. ¿Qué otro síntomas que sería importante platicarles, doctora? Bueno, incluso también puede haber vómito dentro de lo que Ajá. estábamos ahorita comentando. Sí. Y ahí sí aplica también el dolor del brazo izquierdo, incluso. Ajá. Mi papá cuando le dio el infarto él decía que los dos brazos le dolían mucho, que no sentía fuerza en los brazos. Así es. Y hay pacientes que pueden sentir el dolor y que se les va al cuello, ¿no? O sea, bien interesante, se les puede ir al cuello, a algunos se les puede ir al estómago y creen que es un cuadro de gastritis, ¿no? También ojo con esto, ¿eh? O sea, mucha gente confunde la gastritis con el infarto. Se asemejan un poquito, pero ya cuando entiendes bien todo dices, ah, no, espérate, sí es un infarto, ¿no? O sea, ajá. Mi querida Sally, ¿qué pueden hacer los pacientes para prevenir un infarto? Porque eso está bien padre. ¿Qué podemos hacer? Ya se descubrimos cómo se siente un infarto, ¿no? Sí. Que es algo claro. O sea, la persona que está infartando dice, me voy a morir. Causas de muerte. Ajá, exactamente, ¿no? ¿Y cómo podríamos prevenirnos? Que todos nuestros pacientes sepan cómo pueden prevenir un infarto. Primero sería ver que bajen de peso. O sea, todas las personas que tienen obesidad, luego decimos, nada más son unos kilitos, nada más son 5, son 10, pero no estamos conscientes de que ya hay un cierto grado de obesidad. Entonces, primero empezar a controlar eso. ¿Cómo? Con una dieta saludable. Ah, claro. Porque también empezamos a entrarle las papas, los tacos, ay, pues nada más un taquito el fin de semana de barbacoa y no pasa nada. Entonces, pues no, sí pasa. No, mucho de nuestra barbacoa. No, una dieta saludable, no pueden todos los días estar cada domingo. Sí, porque dice de una vez al nada más uno de barbacoa. Ajá. Y luego la noche, nada más uno de suadero. Sí. Nada más uno, y así nos la llevamos. Y así nos dicen, porque lo peor son pacientes, no nada más es vivencial de nosotros. Lo hemos visto con los pacientes que nos dicen, nada más fue un pastelito, unas papitas, no. Sí, pero ¿cada cuándo? Cada fin de semana, hay veces que gente que entre semana, entonces eso sería también bajar de peso, bajarlo con una dieta saludable, hacer ejercicio, o sea, realmente estar al pendiente de lo que es su salud, porque pueden a lo mejor no, como lo habíamos comentado en el otro podcast, no irse al gimnasio por la edad, por muchas cuestiones. Todo lo que manejamos ahorita, no tenemos el tiempo suficiente como para a veces ir a un gimnasio, pero sí a lo mejor para caminar una media hora o para en la casa ponernos a hacer un poquito. Todos esos factores nos ayudan demasiadísimo a hacer un poco de ejercicio, a lo mejor mínimo en la casa, o a lo mejor solamente salir a caminar o subirnos a la bicicleta e ir a darnos una vuelta a unas cuantas manzanas, ¿no? Entonces eso sería como que lo más, lo mejor, una de las mejores condiciones. También bajar lo que es el colesterol y los triglicéridos malos, porque eso sería evitar totalmente tapar la arteria, que eso es lo principal en esto, y subir todo lo que es el colesterol bueno. Ay, pues son las dietas, para que sepan cuál es el bueno. Y digan, me puedo comer un aguacatito y no me quita nada, pero tampoco quieran poner el aguacatito siempre a los tacos, o sea, no. Y evitar, por ejemplo, todo lo que es las personas que fuman, las personas que toman, que eviten todos esos excesos. A lo mejor es muy difícil rápido, pero sí hay formas, sí hay terapias para que empiecen a dejar de fumar o dejar de tomar.
sí se puede. A mí me han llegado casos al WhatsApp, es así de, es que me siento muy mal, ¿y qué hago? Hay terapias para que puedan dejar su alcoholismo y para que puedan dejar de fumar, porque no creo que vayan a querer que les dé un infarto. Así es. Y también una de las cosas es controlar los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Porque los pacientes con diabetes tienen un riesgo muy alto de sufrir un infarto. Entonces, acudí con su médico para que os ayude a controlar la enfermedad, ¿no? La verdad es que toda esta información que acabamos de compartir creo que es muy valiosa, no sé ustedes qué opinen, pero puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Y de verdad, o sea, un infarto, yo toda la vida les he dicho a mis pacientes, tienen que saber cómo se detecta un infarto, cómo pueden sospechar que están ante un infarto, descartar la probabilidad de que sea una crisis de ansiedad. Creo que es importantísimo porque si la persona lo descubre y alcanza a informarle a una persona que se está infartando, es muy probable que pueda recibir atención médica y salvar la vida. O no llegar a eso, ¿no? Yo pienso que un paciente diabético debería, de manera personal lo comento, hacerse un estudio cuando menos una vez al año. Claro. Sí, sería lo más conveniente y lo más saludable para poder llevar un control de la salud, de decir, bueno, ahorita considero que estoy bien, ¿no? Así Eso es importante. Y sobre todo ahorita con lo del COVID, sí quiero decir que se está llevando una vida muy sedentaria, nos estamos dando muchos gustos por el aspecto del encierro, nos estamos consintiendo demasiado y pues la verdad está llevando a que la gran mayoría de las personas que yo he escuchado, incluso pacientes, todos hemos subido de peso. ¿Cómo es posible eso? Sí, pues la verdad es que el COVID es un claro ejemplo del problema de sobrepeso y obesidad que está existiendo en nuestro país y se va a agravar, ¿no? Porque muchos estamos teniendo malos hábitos en casa. Y de crisis de ansiedad. Y de crisis de ansiedad, no, híjole, no, pues yo estoy segura, no solo en como no pueden salir, como no, No, pero es que te da miedo, te da estrés, así como que imaginarte que está pasando lo peor afuera, ¿no? Entonces estamos encerrados y nuestra cabecita está pensando de más y nos estamos estresando mucho. La información sí es conveniente, pero muchas veces el no dejarnos llevar del todo también es por salud mental, ¿no? Yo considero. La verdad es que sí, estamos, la verdad, muy contentas, amigos, estamos muy agradecidos con todos ustedes, de verdad, por formar parte de estos maravillosos podcasts. Estamos sintiéndonos muy apapachadas, la verdad es que nos han recibido en sus hogares con mucha amabilidad y nos hacen sentir muy contentas. La verdad es que pues vamos a cerrar este podcast dándoles un tip para que ustedes sepan que es tan importante y cómo pueden evitar esto, ¿no? Y yo voy a empezar diciendo, lo primero y lo más importante es que la comunidad se informe. Que se informe, que adquiera la mayor número de herramientas posible para que no caiga ante la falta de información a cometer errores, ¿no? Yo creo que es muy importante que se mantengan informados y que toda la comunidad que vive con diabetes y aquellos que no viven con diabetes sepan, por ejemplo, cómo detectar un infarto, para que no cometan el error de ignorarlo o de magnificar el problema, ¿no? Entonces creo que es un punto que me gustaría compartirle a mis amigos, a usted que le gustaría compartir, a nuestros amigos. Pues que se atendieran, que fueran por lo menos una vez al año a checarse su corazoncito, su azúcar, su colesterol, que todo esté en orden para evitar problemas posteriores. Así es, muy interesante. Sally, ¿qué te gustaría aportarles a nuestros amigos? Información, sí, que lo sigan aquí en los canales de la doctora. Hay muchos videos. Hay gente que de repente me pregunta y me dice, no sé de esto, no sé del otro. Vayan al canal, en el canal van a encontrar muchísima información sobre la doctora. Ella habla de muchísimos temas. A veces no es malo informarse, pero hay que saber en dónde, porque también eso es un problema. Luego se van y se informan con la comadre de la vecina y no les dice la verdad y le dicen que eso es malo. Entonces, mejor sigan el canal aquí con la doctora, sigan viendo muchísimos videos en donde van a encontrar mucha información y realmente bien fundamentada, no la vecina. ¿Puedo regresar a quién le gustaría aportarle a nuestros amigos de podcast? Pues más que nada ayudarse a nosotros mismos a cuidarse, ¿no? O sea, teniendo una buena alimentación, llevando una rutina de vida de media hora, aunque sea de ejercicio diario, es muy bonito, es muy desestresante y nos ayuda mucho. Y por último, pues cuidar nuestros niveles y
evitar subir de peso. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Así es que pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados, gracias a la podóloga Sara por formar parte de este podcast, gracias a la podóloga Ruth, de verdad por estar aquí, gracias a Sara y mi asistente por formar parte de este podcast, gracias verdaderamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas las redes de podcast y gracias a todos mis amigos de YouTube Podcast que están aquí escuchándonos, de verdad gracias por tomarse el tiempo de escuchar, ¿no? Propiamente y de compartir estos videos. Si les gustó este podcast, si les gustó este podcast YouTube, por favor, compartan. Y de igual manera los vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así es que, ¿cómo me van a encontrar a mí en YouTube? O sea, con temas exclusivamente de diabetes, me van a encontrar con mi nombre, Melissa Tejera. ¿Cómo nos van a encontrar en Instagram, doctora? Con mi nombre también, Melissa Tejera. ¿Cómo nos van a encontrar en TikTok, Sally? Como Melissa Tejera. Ah, sí, porque Sally también vale ese cotorreo ahí con nosotros, ¿eh? Podría ser, ¿cómo nos van a encontrar a nosotros en nuestras redes como Facebook? Melissa Tejera. ¡Ah, no! No es tan complicado, amigos, la verdad es que no es tan complicado, pero todo este proyecto está diseñado para ustedes, está muy padre, a mí me encanta hacerlo con este equipo de trabajo porque es dinámico, es interesante, aportan cosas muy valiosas y que estoy convencida que a toda la comunidad que vive con diabetes y aquellos que inclusive no tienen diabetes les puede servir para tomar las mejores decisiones. Así es que gracias a todos, que Dios los bendiga y por favor compartan. Los queremos mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye.